Buenas tardes, hermanos. En esta hora le quería agradecer a Dios porque Él nos ha dado un día más de vida. Otro, porque Él ha cubrido nuestras necesidades. Una de ellas sería que hoy día nos ha dado algo de comer. También le quería agradecer porque Él ha sanado a mis familiares porque estaban con una enfermedad. Otro, que también ha sanado a mi prima Kiara, que ahora está en su casa y está muy feliz. Les manda un saludo a ustedes y les agradece por orar por ella. Amén. Hermanitos, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor, espero que se encuentren bien, hermanitos. Y les voy a contar nuestro testimonio que hemos pasado toda nuestra familia, ¿no, hermanos? Nosotros, cuando empezó la cuarentena, hermanitos, nosotros siempre nos reunimos para almorzar y siempre somos una familia unida, ¿no? Entonces decidimos hacer culto al Señor aquí en nuestra casa, ya que no podíamos asistir a la iglesia. Entonces estamos en nuestro culto y fueron pasando los días, y de repente que mi esposo empezó a dolerle el cuerpo, ¿no? Empezó a sentir dolores musculares, así, y igual después mi suegra también me decía que le dolía su cuerpo, y yo pensé que será la gripe, no el cambio de clima que está, ¿no? Y mi suegro también empezó a estar con esos mismos síntomas. Y después fueron pasando los días, igual nosotros, a pesar que ellos estaban así con el cuerpo que les dolía, nosotros seguimos alabando al Señor, hermanos, aquí en nuestra casa. Dijimos, Satanás no podrá vencer, porque a pesar de que uno se siente mal, hay que seguir alabando al Señor. Entonces, hermanos, fue pasando los días y mi esposo se fue agravando, empezó a estar con fiebre, dolor de cabeza, no tenía apetito. Igual también yo veía que mi suegra igual estaba con el mismo malestar, mi suegro igual. Hermanos, y como carne que somos, en ese momento me asusté y tenía mucho temor, hermanos, mucho temor. Y lo que hice fue, al ver que tenían todos esos síntomas, llamé al doctor del seguro y entonces le conté todas esas cosas al doctor, y el doctor me dijo que lo más probable ellos eran que se habían infectado del COVID-19, hermanos. Entonces, pero en ese momento yo me sentí muy triste con Rita, con todos acá en la familia. Nosotros estuvimos alabando al Señor, clamando al Señor que Dios tenga misericordia de nuestra familia, hermanos. Y Dios es bueno, hermanos. Nos agarramos de la mano del Señor y gracias a Dios que todos esos síntomas, todo lo que lo pasó, a pesar de que ellos estaban muy mal, gracias a Dios se pudo pasar. Pero no es todo eso, hermanos, miren, y a pesar que estuvimos pasando en esos momentos, ¿no? de mucho dolor, ¿no? Y yo también justo con mi mamá me comunico todos los días por teléfono. Entonces justo mi papá, hablo con él y me dicen que ellos también tienen los mismos síntomas. Entonces yo era doblemente la preocupación porque veía también, hablaba cada rato con ellos y al día siguiente ellos estaban empeorando, hermanos. Entonces, pero a veces Dios sabe por qué hace las cosas, hermanos. Y yo, gracias a que me pude comunicar con este doctor, pude también ayudarlos a ellos, a decirles qué podían hacer, qué tenían que tomar, hermanitos. Y Dios es bueno y Dios sabe por qué hacer las cosas, hermanos. Y lo único que en ese rato, con toda nuestra familia, clamamos al Señor y Dios tuvo mucha misericordia y Dios es bueno, hermanos. Y gracias al Señor, nosotros hemos pasado por todo esto. Y además también yo me agarré del Salmo 23:4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, hermanos. Y Dios es bueno y podemos dar testimonio, hermanos, que hemos pasado todo esto y que estamos en la mano de Dios, que no hay que tener temor, hay que confiar en Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Y la gloria y la honra es para el Señor, hermanos. Y en esta hora le queremos mandar saludos, que se cuiden, hermanos, y que confiemos plenamente en el Señor, hermanos. Estamos fortalecidos con la fe del Señor y más fuertes que nunca. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores, hermanos. Y toda mi familia le manda saludos, hermano. Gloria a Dios, hermano. Bendiciones, hermanitos. Dios les bendiga, hermano. Saludos, hermanos. Espero que estén muy bendecidos en el Señor. Vamos a dar pase a la lectura bíblica, no sin antes dar una pequeña oración a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por este día que tú nos das y por los días que nos vas a dar, Señor. Te pido que por favor bendigas el mensaje y asimismo al predicador, ya que él va a ser objeto de tu gloria, Señor, ya que por medio de él tu mensaje va a ser entregado
a tu pueblo, Señor. Te pido que a nosotros, los que vamos a oír el mensaje, nos des ese discernimiento que da solamente a tus hijos, para así poder entender de una manera concreta tu mensaje. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el texto es Isaías 45, vamos a leer los versículos 2 y 5. Isaías 45, versículo 2 dice lo siguiente: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré en pedazos. El versículo 5 dice lo siguiente: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. Vamos a entender más a fondo lo que el Señor nos quiere decir con estos versículos, gracias a la explicación que el pastor nos va a dar. Sin más que agregar, hermanos, les pido por favor encarecidamente que presten mucha atención. El Señor siempre tiene algo para nosotros, algo nuevo que nosotros tenemos que aprender. Muchas bendiciones, hermanos, y doy pase a la siguiente parte de este programa.
Hermanos, tengan todos muy buenas tardes en el nombre del Señor. Para mí es un gusto estar nuevamente frente a ustedes con la finalidad de poder compartirles el precioso mensaje del Señor. Hermanos, antes de compartir el mensaje vamos a hacer una breve oración a efectos que el Señor pueda darnos la capacidad y el entendimiento de poder discernir su palabra. La multiforme de la gracia de Dios puede hacer posible que con un solo mensaje el Señor pueda hablarnos de una manera muy particular a cada uno de nosotros. Creemos en un Dios poderoso que todo lo puede y todo lo que Él dice y lo que promete lo hace. Vamos a orar brevemente antes de empezar con el mensaje en esta tarde. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Padre mío, puedas darnos a todos el entendimiento, el discernimiento necesario para que podamos entender el mensaje de tu palabra en esta hora. Y a mí, Padre Santo, dame la sabiduría necesaria para poder explicar y poder transmitir, Señor mi Dios, tu mensaje a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, el propósito de esta disertación o prédica en esta tarde es para conocer a Dios de una manera especial, de una manera muy particular. Por ejemplo, cuando leemos o meditamos el Salmos 103, conocemos acerca de Dios, algunas de sus cualidades, de sus virtudes. En el Salmo 103, por ejemplo, podemos ver cómo el Señor nos muestra su amor y que Él perdona todas nuestras iniquidades. A través de las líneas de este Salmo 103 podemos ver también que Él sana todas nuestras dolencias y que Él nos rescata del hoyo, que todos nosotros en algún momento hemos estado en el hoyo y el Señor nos ha rescatado. Y vemos en este Salmo 103 cómo el Señor nos ayuda en estas áreas de nuestra vida. Este Salmo nos hace valorar y apreciar más a nuestro Dios por su amor y su misericordia hacia nosotros. Y en esta hora quiero enfatizar, queridos hermanos, un atributo especial, uno de los tantos atributos especiales que tiene nuestro Dios, que es que nuestro Dios es único. Y nuestro Dios es único, y eso se le conoce como el atributo de la unicidad, que no hay otro Dios como Él. Y para tal efecto voy a leer el libro de Isaías, el capítulo 45. Vamos a leer todo el capítulo, de tal manera que al finalizar al menos podemos decir el día de hoy que hemos leído un capítulo de la Biblia, un capítulo más, si alguno ha leído en el transcurso del día algún libro de la palabra de Dios. Y vamos a prestar mucha atención, porque dentro de este capítulo de Isaías habla acerca de un atributo poderosísimo que es nuestro Dios, que Él es único, que Él es poderoso, que cuando Él habla se cumple, y la soberanía de Dios. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Vamos a leer la palabra del Señor en Isaías, el capítulo 45. Vamos a leer todo el capítulo, por favor. No nos va a tomar ni 3 minutos. Dice la palabra así. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré todas las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, dice el Señor.
y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Todas estas palabras son para Ciro. Versículo 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone el sol, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociad cielos la tierra, y las nubes destilen la justicia. Abráse la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme las cosas por venir. Mandadme cerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, Dios que salva. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentéis por los siglos de los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me busquéis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen un madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos a consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más.
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Queridos hermanos, hemos leído todo el capítulo 45 de Isaías. Si usted se habrá dado cuenta que el Señor es único y Él se proclama así, que no hay otro Dios fuera de Él. Que Él fue el que creó, dice, la tierra para que sea habitada, no la creó en vano. Él es el que hace descender la lluvia. Él es el que tiene el control de todo y aquellos que están en contra de Él serán terminados. Ese es el Dios que se exalta en este capítulo 45 de Isaías. Y cuenta, y aquí le está hablando a través de Isaías, está profetizando, y todas estas palabras son para Ciro. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es el Dios que en este tiempo está gobernando? Si nos detenemos un poco a pensar por un momento, hoy día hay un atributo. Hay algo en particular que las personas siempre lo mencionan, los medios de comunicación, los medios periodísticos, las entrevistas. Hay un término, hay un atributo. Y este atributo que mencionan constantemente hablan acerca de la tolerancia, que tenemos que ser tolerantes. Es decir, que no se puede opinar respecto a las demás personas que cómo viven y cómo actúan. No podemos opinar. En algunos otros países ya la opinión ya es un delito. Y opinar sobre alguna conducta puede ser un delito y puedes ir a parar en la cárcel. Curiosamente, hay un filósofo ateo, el más importante de los últimos tiempos, un alemán conocido como Friedrich Nietzsche. Él sostiene dentro de su pensamiento filosófico que ninguna persona puede conocer la verdad. O sea, dentro de sus principios filosóficos, él señala como algo contundente y como base de su filosofía, que ningún hombre puede conocer la verdad, dando a entender de que nadie tiene la verdad. Y él señala y dice que si tú piensas, o lo que tú piensas, o lo que tú crees, es solamente tu perspectiva, según tu conocimiento. Lo que tú crees es tu perspectiva, lo que yo creo es mi perspectiva. Lo que tú piensas o lo que es bueno o malo para ti es desde tu perspectiva y yo tengo otra perspectiva. Esa es la filosofía del ateísmo. Muy coincidentemente hoy se maneja este tipo de filosofía. Lo que es para ti bueno, para mí de pronto es malo. No hay una verdad absoluta. E incluso dice que incluso esta perspectiva puede ser limitada, dice, por nuestra biología. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, si yo digo que mi camisa es blanca, yo lo veo y quizás ustedes lo ven que es blanca. Y sin embargo yo puedo preguntar a una persona que es daltónica, es decir, que tiene un problema en la cual no puede diferenciar los colores, no capta los colores como deberían ser. Y de pronto yo digo, mi camisa blanca, y esta persona me dice, no, yo la veo azul. Entonces ahí radica la lógica de esta filosofía.
que para mi perspectiva es blanca, pero desde la perspectiva de él, porque es daltónico, es azul, y esa es su verdad. Entonces, su verdad para él es azul y para mí es blanco. Por lo tanto, nadie tiene el absoluto conocimiento de la verdad. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos y decimos la verdad y mencionamos a Cristo y los argumentos y los principios que están en este libro, que son verdad absoluta, muchas veces esta verdad va en contra de las costumbres y los actos de mucha gente. Y es allí donde estas personas se pueden sentir ofendidas por la verdad. Y es allí donde nos catalogan como intolerantes y soberbios. Porque ellos no pueden considerar y ellos piensan que somos soberbios porque creemos que nosotros tenemos la verdad. Y en realidad nosotros no tenemos la verdad está aquí. Esta es la verdad. Solo nosotros somos los transmisores de la verdad. Y la gente se enoja cuando nosotros proclamamos las verdades absolutas, como por ejemplo, solo existe un camino a la vida eterna. Jesucristo es absoluto. Cuando decimos no hay otro Dios, solo el creador del universo, el Dios de la Biblia. Verdades absolutas. Y es allí cuando muchos se pueden enojar y nos pueden tildar de intolerantes y soberbios. En el capítulo que hemos leído, en el capítulo 45 de Isaías, seguramente usted se ha dado cuenta que en muchas ocasiones el Señor dice: yo soy Jehová, yo soy Dios y no hay otro. Palabras determinativas, absolutas. El tema, queridos hermanos, es que Dios se manifiesta a su pueblo y Él aclara que Él es el único y verdadero Dios. Con todos los atributos que hemos leído, usted pueda detenerse con calma y leer todo el Isaías 45, usted va a ver los atributos de omnipotencia de nuestro Dios. Que Él abre caminos donde no hay, que Él tiene el control de todo el cosmos, de la lluvia, del mar, de nuestra propia vida. Aquí, cuando Isaías comienza a narrar todo esto porque es una historia y se revela los atributos de Dios, Isaías está profetizando algo que iba a pasar todavía dentro de 200 años. Después, 200 años después, que la nación de Israel iba a ser liberada, porque estaba prisionera del imperio babilónico, estaba cautivo. Y Dios estaba profetizando que en 200 años esto se iba a cumplir, que iba a utilizar a alguien para que saque del cautiverio al pueblo de Israel, para que reconstruya su templo y reconstruya a Jerusalén. Pero aquí vemos algo sorprendente, la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios actúa como Él desee. Él puede actuar de la manera que Él desee, cual fuera su voluntad, y su voluntad es soberana, sin cuestionamiento, porque Él es perfecto y eterno e inmutable y todopoderoso. Entonces vemos lo sorprendente de esa soberanía de Dios, que para poder usar para su propósito de liberar al pueblo de Israel del cautiverio babilónico, Él usó a Ciro. Vemos ahí en el primer capítulo, el primer versículo, dice, aquí nos habla directamente a Ciro.
las palabras se dirigen a Ciro, conocido en la historia como Ciro el Grande. Él fue un rey persa y miren, fue un pagano. Él no era judío, él no conocía a Dios. En algunos versículos que hemos leído, donde él dice, yo te di un sobrenombre porque tú no me conocías. Ciro era un hombre pagano, no era judío. Podríamos pensar nosotros que para poder liberar al pueblo de Israel del cautiverio babilónico iba a utilizar a un tipo Moisés, a un Abraham, a un tipo apóstol Pablo. No, él usó a un pagano que no tenía el conocimiento de Dios. Pero eso tenía un propósito, dice, para que desde el oriente hacia el occidente, donde nace el sol y donde termina el sol, el mundo sepa que yo soy Jehová, que yo hago lo que yo deseo. Ese es el poder de nuestro Dios, la soberanía de Dios. Entonces, vemos aquí la sorprendente soberanía de Dios que usa para este propósito a Ciro, un rey persa pagano que no era judío. Y fíjese que él lo va a tomar a él como su instrumento, al punto que le dice, le da un sobrenombre: tú eres mi ungido. Ungido significa salvador. Él le da un nombre. Y este nombre era un tipo de Jesucristo, porque ya se estaba profetizando que en algún momento iba a venir el ungido de Jehová a liberarnos, a liberar al pueblo de Israel del pecado y a todos nosotros, a liberar a la humanidad del pecado. Pero en esta vez estaba utilizando a Ciro para que libere algo puntual al pueblo de Israel y pueda reconstruir su templo y su ciudad. Queridos hermanos, sería muy interesante poder estudiar todos los versículos de este capítulo. Si leemos uno por uno, queridos hermanos, vamos a encontrar y vamos a conocer a Dios de una manera muy especial. La soberanía y el poder de Dios, donde nos vamos a hinchar nuestro corazón como hijos de Dios de saber que tenemos un Padre que todo lo puede y todo lo tiene, que no hay otro como Él. Y efectivamente en la historia del hombre no existe algún Dios como nuestro Dios. No existe, hermanos. Yo solamente quiero referirme en esta hora en el versículo 2. Al inicio de esta prédica se ha leído el versículo 5 y el versículo 2. El versículo 5 es un versículo muy precioso, donde dice y corrobora lo que les digo: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste. Bueno, estudiar cada versículo sería interesante. Aquí está hablando, le está diciendo a Ciro: tú no me has conocido, o sea, tú no me conoces, tú eres un mundano, tú eres un pagano, tú no me conoces, pero yo te voy a demostrar que yo soy el único Dios y yo voy a ceñir tus lomos, o sea, yo te voy a preparar, te voy a ajustar bien tu ropa, tus pantalones, tu correa, porque yo te voy a preparar para que el mundo sepa que yo soy Jehová y que yo puedo hacer lo que yo deseo. El poder de nuestro Dios. Y el versículo 2 es el versículo que quiero detenerme para poder dar un mensaje en esta hora a todos ustedes. El versículo 2 de Isaías dice, este mismo Dios que estamos hablando dice: yo iré delante de ti. Ese Dios todopoderoso está delante de nosotros. ¿No te alegras, hermano? ¿No te regocijas en Dios de saber que ese Dios que domina todo y hace lo que Él desea en el mundo está delante de nosotros? Delante de nosotros. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré
los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro yo los haré pedazos. ¡Qué promesa de Dios, hermanos! Porque todas las cosas que están escritas en este precioso libro es para nuestra enseñanza y para que nosotros sepamos cuáles son estas promesas que nos corresponden ahora a nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, el Dios de la Biblia. Yo iré delante de ti y voy a enderezar los lugares torcidos y voy a quebrantar, pulverizar en partículas, voy a pulverizar las puertas de bronce y esos cerrojos de hierro, dice, yo los voy a hacer pedazos porque yo voy a ir delante de ti. Esto estaba dirigido a Ciro, a este hombre pagano que Dios lo utilizó para su propósito. Pero queridos hermanos, esta promesa es para siempre como herencia para nosotros, sus hijos, hermanos. Esta promesa también es para nosotros en estos tiempos. Solo lo que tenemos que hacer, hermanos, es seguir adelante por fe. La fe en el Señor, creer firmemente quién es Dios y cuáles son sus promesas. Debemos seguir adelante por fe y nuestro camino, hermanos, será allanado, como dice su palabra. Si caminamos por fe, creyendo en las promesas de Dios, viviendo conforme a su voluntad, el Señor nos promete que nuestro camino será allanado frente a nosotros y para nosotros. Dios usó a Ciro, un gobernante pagano, para cumplir un propósito de ayudar en beneficio de su pueblo. Él usa muchas veces instituciones, personas que de pronto no lo conocen a él. Pero como Él es soberano, Él usa diferentes tipos de medios para poder ayudar a su pueblo. Es que Él es Dios, pues. Él es Dios. Y Él puede hacer con su poder, dirigir todo lo que Él considera. Y aquí vemos cómo Él usó a un rey pagano para poder beneficiar a su pueblo. Y ese Dios es nuestro Dios, querido hermano. Solo debemos seguir adelante por fe y nuestro camino será allanado para nosotros por el Señor. Las torceduras, los caminos torcidos y las curvas de la astucia humana y la sutileza satánica, estas curvas que nos quieren desviar del propósito de Dios, este laberinto de la sutileza humana, el laberinto de la intervención de Satanás que nos puedan desviar del camino, todo ello, dice el Señor, que Él va a enderezar todo ese laberinto de caminos, los enderezará para que nosotros podamos pasar por ellos. Tendríamos quizás algún miedo sobre nuestro futuro sabiendo que Dios va a enderezar nuestro camino. El enemigo nos quiere distraer, la astucia humana, la sutileza humana nos quiere desviar del camino, pero Dios va a enderezar nuestro camino. No vamos a necesitar caminar por los caminos peligrosos que el hombre o la sutileza de nuestro enemigo Satanás nos quiere querer hacer andar. Dice que las puertas de bronce, yo iré delante de ti y voy a enderezar los lugares torcidos. Nos asegura un camino recto hacia los propósitos que tienen todas las áreas de nuestra vida. Joven, adulto, niño, todos tenemos un futuro. Y el Señor tiene un propósito para nuestra vida. Él creó, dice, la tierra con un propósito de que sea habitada.
Y Él nos ha creado a nosotros antes de la fundación del mundo, dice, para que nosotros seamos rociados por su sangre, seamos salvos y seamos hijos de Dios. Hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Tenemos un propósito, y cualquier zigzag del camino que alguien quiera interrumpir el propósito de Dios en nuestra vida, sea el hombre o sea Satanás, el Señor dice, enderezará esos caminos. Yo me alegro, hermanos, me alegro y me gozo en el Señor, porque dice, yo iré delante de ti. Y continúa diciendo, las puertas de bronce serán quebrantadas. Para poder guarecerse los pueblos antes, las ciudades colocaban unos portones de bronce, un metal tan duro. Este metal era imposible poder atravesarlo. Este metal es durísimo. Sin embargo, el Señor dice, aún esas puertas de bronce, ni siquiera dice que los va a tumbar, no, dice los va a quebrantar. ¿Y qué cosas quebrantar? Usted puede buscar en su diccionario. Quebrantar es pulverizar en partes minúsculas. Es decir, Él lo va a pulverizar. Usted se da cuenta del poder que tiene nuestro Dios y Él está delante de nosotros. ¿Qué problemas pueden hacernos frente a nosotros? Por eso ese texto que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted se da cuenta de la dimensión de este texto bíblico, ahora conociendo esta historia, que no hay ninguna puerta de bronce que nos pueda obstaculizar el propósito de Dios en nuestras vidas, el lograr lo que nosotros tenemos en la voluntad de Dios, lograr en nuestros estudios, lograr en nuestro negocio, lograr como padre de familia, lograr como ministerio. No hay nada que se pueda truncar, porque Dios va delante de nosotros. Y no solamente dice que las puertas de bronce los va a pulverizar, sino que los cerrojos de hierro, los cerrojos es una manera de poder cerrar las puertas, esos cerrojos que aseguran las puertas, dice, van a ser hechos pedazos por nuestro Dios. Ese es el Dios que habla en Isaías 45, queridos hermanos. Vemos ese precioso atributo de Dios, que Él es único. No hay otro fuera de Él. Y todo lo que Él tiene escrito es lo único y la única y exclusiva y absoluta verdad. Y no es cierto que la verdad, el hombre no tiene la capacidad de poder encontrar la verdad. El hombre puede encontrar la verdad y la verdad se encuentra en este libro. Y no necesitaremos arietes, que eran unas máquinas que se utilizaban anteriormente para que iban contra las puertas, para botar las puertas, para derribar las puertas. Ni vamos a necesitar barras de hierro, nada de esas cosas para poder derrumbar esas puertas de hierro, ni pulverizar esos cerrojos de hierro. Hermanos, es el Señor que va a hacer lo imposible por nosotros. Lo inesperado, lo que nadie se imagina, lo que nadie espera, eso Dios lo hace, hermanos. Ese Dios narra Isaías 45. Queridos hermanos, no nos podemos quedar paralizados, sumidos en un miedo. El miedo y el temor denota cobardía y denota falta de fe. Aún en los momentos difíciles, lo inesperado Dios lo hace posible. Yo creo en su palabra. Yo me alimento en su palabra. Hoy puedo entender por qué su palabra dice, después la fe viene por el oír la palabra. Lo que hoy necesitamos es afianzar nuestra fe, afianzar nuestro credo, nuestra fe en Dios. Y la única manera es estudiando la palabra del Señor. Me leo todo el Isaías 45 y me lleno de fe, sabiendo que Dios va delante de mí. No nos corresponde, queridos hermanos, estar sumidos en el miedo. Más bien tenemos que esforzarnos en el camino del deber.
en nuestros estudios seculares, nuestras responsabilidades como hijos con padres, en nuestra responsabilidad de padres con hijos, en nuestra responsabilidad como trabajador, en nuestra responsabilidad como ministro de Dios, en nuestra responsabilidad como líder. Tenemos, queridos, que esforzarnos en ese camino de deber. Pues Dios nos ha dicho que en todas las áreas de tu vida, yo iré delante de ti. No nos corresponde a nosotros razonar, hermanos, por qué. Nuestra responsabilidad es atrevernos a creer en un Dios y proseguir por fe, porque el justo vive por fe. No vivimos por vista, sino vivimos por fe en ese Dios que todo lo puede, el único Dios. Queridos hermanos, es la obra de Dios, es el propósito de Dios en nuestras vidas, y Él nos va a capacitar para poder llevar a cabo todos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Recuerdan el texto que dice, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para buena obra. Eso es lo que nos espera. Creer y tener fe en Dios. Él nos capacitará para llevar a cabo toda obra y no habrá ningún impedimento que nos pueda detener lo que está delante de nosotros y el propósito de Dios en nuestras vidas. De eso habla este Salmo. ¿Acaso no ha dicho Jehová, quebrantaré las puertas de bronce? ¿Acaso usted no ha leído eso? No hemos hablado acerca de ello, que el Señor dice que Él va a quebrantar las puertas de bronce. Entonces, ¿qué podrá obstaculizar el propósito, queridos hermanos, o frustrar los decretos que tiene Dios para cada uno de nosotros? Su protección, su provisión, su consolación, su fortaleza. ¿Qué es lo que podrá detener? Si nosotros ejercitamos nuestra fe en ese único Dios. Aquellos que servimos a Dios, los que somos llamados hijos de Dios, tenemos infinitos recursos dados por la palabra de Dios. El camino, hermanos, está allanado para la fe. El camino está allanado para la fe, aunque esté obstaculizado para la fuerza humana. Humanamente podemos decir, hay obstáculos en el camino, pero la fe te dice, si tú tienes fe en Dios, el camino está allanado. Tú y yo escogeremos cuál va a ser nuestra perspectiva. ¿Ver las imposibilidades o ver las promesas de Dios en nuestras vidas? Cuando Jehová dice, lo haré, como lo hace 2 veces en este versículo que hemos leído, el versículo 2, Él dice, yo haré, lo haré, yo derribaré las puertas de bronce y yo pulverizaré y quebrantaré los cerrojos de hierro. 2 veces dijo, yo haré. Si Dios dice, yo haré, nosotros no nos podemos atrever a dudar de Dios. Queridos hermanos, en esta hora, lo que he querido transmitirle a todos ustedes, que tenemos la dicha de tener un Dios todopoderoso, el único y absoluto Dios, que domina los cielos, el universo, que su voluntad está sobre toda la creación, toda su creación. Ese Dios
que calla las olas del mar, que con solo su palabra creó el universo, ese Dios que pulveriza las puertas de bronce, ese Dios que dice yo voy a usar a quien yo quiera, para que donde nace el sol y se oculte el sol, el mundo sepa que yo soy el único Dios. Ese Dios que dice, dirá el barro a su alfarero, ¿por qué me hiciste así? Como le dijo una vez a Job, tú estuviste cuando yo creé la tierra, tú estuviste cuando yo hice el mar y junté con mis dedos el polvo y hice los montes, tú estuviste dándole a entender el poder que tiene nuestro Dios. Ese Dios, querido hermano, precioso, querido joven, ese es el Dios que está delante de nosotros. Entonces, con mayor convicción hoy podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bondad y tu misericordia. Y por hacernos entender que no hay Dios fuera de ti. Que tú eres el único y absoluto Dios. Que tienes el control de todo y no hay nada, Señor, que pueda obstaculizar tus propósitos de provisión, de protección, de cuidado que tienes para cada uno de nosotros. Solo enséñanos, Señor, a vivir y andar por fe, en nombre de Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, quizás usted, querido amigo, aún estaba en esa disyuntiva. No sé si servir a Dios o tenía quizás un Dios intelectual, un Dios cultural. Tenemos a un Dios que es real y que gobierna e interviene en la vida de cada uno de nosotros. Si tú quieres acercarte a Él, tú tienes que decirle, Señor, yo te reconozco como el único Dios y que no hay otro Dios fuera de ti y que tú quieres tener una relación conmigo. Yo te pido, dile a ese Dios que entre a tu corazón, perdone tus pecados, tu indiferencia con Él y que Él venga a morar en tu vida. Y si quieres aumentar tu fe, quieres fortalecerte en fe, tienes que tener constante comunión con la palabra. Sigue escuchando los mensajes que damos a través de estos medios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera Luz del Mundo. Escucha la palabra. Es la única manera para que tú te puedas fortalecer y conocer a Dios como Él quiere que nosotros le conozcamos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por su atención y la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga. Muchas gracias.